Señor Jesús, te damos las gracias primeramente, Señor, por esta hermosa mañana, Padre bendito. En este lugar donde nosotros podemos hablar de tu palabra libremente, sin ser perseguidos, Señor. Te damos las gracias porque tú estás usando personas, Señor. En este momento, hoy, está mi hermano Alexander. Nos preparando una palabra, Señor, desde arriba, que tú los puesta en su corazón, en su mente, en su espíritu. Úsalo, Señor, para que pueda ser transmitida, ministrada a cada uno de los que estamos aquí presentes. Sabemos que, Señor, que tu palabra es una espada de doble filo, Señor, que penetra en cada uno y el que habla también, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que los ángeles están aquí alrededor, Señor. Nuestros padres y mañana cuidándonos, protegiendo, Señor, con cualquier acechanza del mundo. Y hoy vamos a recibir esa bendición de arriba, Señor. En el nombre, sobre todo nombre, y el pueblo de Dios. Dice, amén. Gloria a Dios. Hermano Alexander, te dejo tu cosa llena. Vamos a ver si se puede. Gloria a Dios. Hola, hola, hola. ¿Me escucha? Ah, muy bien. Muy bien, mis hermanos, buenos días. Casi buenas tardes. Como dice el pastor. Aprovecha que están en Instagram, YouTube, que ellos no saben. Sí, sí. Gracias a Dios hay la bendición de poder salir en las redes. Estamos ahora compartiendo el mensaje en el canal de YouTube que tenemos. Si ustedes ven en el WhatsApp de la iglesia, estamos compartiendo cada una de las prédicas. No sé si nos siguen, pero yo solamente veo 14. Por lo menos deberíamos estar 35 que nos estén siguiendo, ¿no? Así que no los exhorto, pero síganos. Ahora listo, ya. Como dice el pastor, estamos con el tiempo que nos apremia, pero tenemos un mensaje poderoso el día de hoy. Y el día de hoy les quiero compartir un mensaje que me estuvo revolviendo bastante tiempo, tanto espiritualmente como en mi mente. Y el mensaje de hoy se llama así. Dice, el gran engaño. Crees que sabes, pero no entiendes. Y para esto, y lo que tiene que tener más trascendencia el día de hoy, es la palabra de Dios. Y es por eso de que hoy vamos a sacar nuestras Biblias y vamos a leer en Mateo capítulo 13, versículo 19. Esta Biblia que... No, de la otra que tiene... Ah, por si acaso tenemos otra versión. Acá nosotros tenemos muchas versiones de la Biblia. La palabra de Dios nos enseña, inclusive cuando Pedro empezó a predicar y se convirtieron 3000, que lo primero que tiene que ir delante de una prédica, de una exposición de la palabra, es el texto bíblico. Y es sobre este texto que vamos a reflexionar el día de hoy. Mateo capítulo 13, versículo 19. En muchas Biblias sale de color rojo porque son palabras de nuestro Señor, de Jesucristo. Y en algunas, como la mía, sale todavía negrita. Pero Dios a su tiempo bendecirá y les mandará para que salga de color rojito. Las palabras de Jesús normalmente en algunas Biblias salen de color rojo. Me avisan y me dicen amén. Mateo capítulo 13, versículo 19. Amén, gloria a Dios. Amén. Amén. Si el pastor no me dice amén, yo no avanzo. Ah, ya. Michelle. Amén. Amén. Voy a leerlo, pero todos me siguen. ¿Ya? Y dice así. Palabra de Jesús. Cuando alguno oye la palabra del reino, y escuchen bien esta parte, y no le entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Nuevamente lo voy a leer y dice así. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata
de lo que fue sembrado en su corazón. Entonces, hoy el mensaje que quiero compartir es básicamente la importancia de entender. La Biblia clasifica en dos grupos, en dos tipos de personas: las personas que entienden y las personas que no entienden. Y observamos en este versículo a este primer grupo, estas personas que no entienden la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que sucede con estas personas que no entienden la palabra de Dios? Se alejan. Pero lo más interesante de acá es que dice que viene el enemigo y arrebata la palabra de Dios. Hace varias semanas el pastor pudo explicar a detalle, y lo pueden ver en YouTube, este mensaje poderoso de la parábola del sembrador. Pero yo estoy iniciando en esta oportunidad específicamente con este punto que a mí me movió mucho, porque habla de que aquellos que no entienden la palabra de Dios, no aquellos que no leen la palabra de Dios. Dice que aquellos que no entienden la palabra de Dios, viene el enemigo y lo arrebata. Viene el enemigo y tiene potestad para arrancarlo, sacarlo. Entonces, es como que si nunca hubiéramos ni leído, ni estudiado, ni escuchado nada. Finalmente es como si entrara por un oído y saliera por el otro, como comúnmente se dice. Pero es que no lo entendiste. Yo quiero que nuevamente me acompañen en sus Biblias, porque vamos a seguir profundizando en este punto para poder seguir entendiendo. Mateo, capítulo 13, versículo 23. 13:23. Estábamos en el 13:19 y 13:23. Estamos viendo entonces de que aquellas personas que no entienden la palabra de Dios, el enemigo está sacando ventaja de esa posición que nosotros le estamos dando porque no estamos entendiendo. Pero Jesús continúa con su mensaje, y en Mateo capítulo 13, versículo 23, nos dice lo siguiente, nos da un mensaje contrapuesto al que inicialmente les he dicho. Dice, dice así, 13:23, ¿todos lo tienen? Amén. Amén. Escuchemos así, esta es palabra de Dios. Dice Jesús de la siguiente manera, más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. ¿Amén a eso? Amén. Gloria a Dios. Nuevamente lo voy a leer para poderlo entender. Y dice así, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra de Dios y da fruto. Entonces, el entender a nosotros nos califica como una buena tierra, ¿no? Aquella tierra que entiende es aquella tierra que da fruto, es aquella tierra que no se deja arrebatar lo que el enemigo trata de quitarte. Qué importante es poder saber de que tenemos que entender la palabra de Dios. Pero ahora vamos a entrar más profundamente y saber qué es eso de entender, qué es lo que me muestra la Biblia y qué bendición hay y qué otras cosas adicionales respecto a de repente no entender la palabra de Dios. Y vamos a trabajar en este primer punto, y yo quiero que me escuchen muy bien, y es trabajando nuestra tierra. Como les comenté, el pastor habló en la parábola del sembrador de esa semilla que se iba esparciendo en determinados lugares. Pero en estos dos puntos
hablamos de dos tipos de tierra. Una tierra en la que el enemigo viene y arrebata porque tú no has entendido. Pero Jesús también habla de una buena tierra, aquella tierra que entiende la palabra de Dios y da fruto. No se deja arrebatar esa semilla que se sembró en esa tierra. ¿Y por qué digo que soy tierra? Tú eres tierra, el pastor es tierra, yo soy tierra, la palabra de Dios dice que somos tierra. Génesis capítulo 2, versículo 7, por favor. En ese camino de la vida y a través de este mensaje, Jesús nos está diciendo que trabajemos en esta tierra. Pero ¿yo por qué les digo que somos tierra? Génesis capítulo 2, versículo 7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces, no lo digo yo, lo dice la palabra, somos tierra. Y tal es tanta la congruencia y la sabiduría de Jesús, de que en la parábola también menciona de que somos tierra. Entonces, en este primer punto, lo que yo quiero es que entendamos que tenemos que trabajar en esta tierra. Nosotros somos tierra y tenemos que trabajar en esta tierra. ¿Está bien? Somos un vaso que está como que incompleto, un vaso de barro, hecho de tierra. Y este vaso hecho de tierra atesora un gran tesoro, valga la redundancia. Y ese tesoro es el Evangelio. Vamos a irnos a 2 Corintios capítulo 4 versículo 7. Aplausos a nuestro Dios. 2 Corintios capítulo 4 versículo 7, porque quiero que entiendan por qué en el Génesis habló de tierra. Jesús habló en la parábola de tierra. Debemos cuidarnos o debemos hacer que esta tierra dé fruto, pero somos ese vaso incompleto, hecho de tierra, que atesora un gran tesoro. 2 Corintios capítulo 4 versículo 7. Y dice así: pero tenemos ese tesoro en vasijas de barro, para que se vea tan sublime poder que viene de Dios y no de nosotros. Pero tenemos ese tesoro en vasijas de barro para que se vea tan sublime poder que viene de Dios y no de nosotros. Somos tierra, somos vasijas incompletas, hechas de barro, y tienen ese gran tesoro. Nosotros no somos nada. Lo único que tiene valor y hace que nosotros tengamos valor para Dios es su espíritu. Entonces, me sale la pregunta, como para finalizar este punto, es: ¿cómo debo entonces trabajar esta tierra? ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces? ¿No? Entonces, en este primer punto, para poder trabajar esta tierra, lo primero que nos dice la palabra de Dios es que yo debo entenderla. Tengo que buscar entender la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que el enemigo no venga y lo arrebate. Y posteriormente esta tierra, que soy yo, que somos nosotros, pueda dar fruto. Hace 20 años me invitaron a un campamento
tenía mi forma de entender las cosas, conocía a Dios pero no conocía más nada. Y durante una semana trabajaron en esta tierra y entregué mi vida a Cristo hace más de 20 años. 20 años después, esta tierra, que no valía nada, Dios permite que esté delante de ustedes. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Dios tiene propósitos, pero debemos abrir nuestras mentes, querer entender de su palabra, no solamente leerla, y trabajar en esa tierra de manera profunda. Ahora, ¿cuál es esta necesidad de entender? ¿Por qué yo necesito entender la palabra de Dios? Y es que suceden dos cosas. Ya, por eso, pues. Y Juega 12 meses. lo voy a decir en dos preguntas. A ver, ¿por qué yo debería entender la palabra de Dios? ¿Qué sucede? Si yo no entiendo la palabra de Dios, entonces, ¿de qué pecados me voy a arrepentir? Si no entiendo la palabra de Dios, ¿puedo entender lo que Cristo hizo en la cruz por mí? ¿Cómo voy a aceptar a un Cristo que yo no entiendo? Y no estoy hablando solamente del tema intelectual, estoy hablando más profundamente del tema de entender. Hay una imagen que puse de referencia y me gustó mucho, y se ve un hombre feliz en el barro, bañándose dentro de ese barro, porque no entiende que existe algo diferente, que nosotros debemos entender cuáles son los pecados que tenemos, cuáles son esos pecados de los cuales nos tenemos que arrepentir, y es necesario entenderlos para no volver a caer en ellos. Entonces, con esa idea, Pablo también nos dice un poco más profundamente de este tema. Y nos vamos a ir a Efesios capítulo 4, versículos 17 y 18. Y mientras van buscando Efesios capítulo 4, versículos 17 y 18, observen de que uno de los mayores problemas de la sociedad actualmente es que la gente no entiende. No entiende por qué estamos acá un domingo, no entiende por qué se tienen que levantar temprano, por qué se reúnen en un lugar, por qué se ponen a leer un libro. No lo entienden. Efesios capítulo 4, versículos 17 y 18. Hay una necesidad de entender. El mundo no entiende, pero ¿por qué no entiende el mundo? Efesios capítulo 4, versículos 17 y 18. Amén. Lo voy a leer. Y dice así: esto, pues, digo y requiero en el Señor, que no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Amén. Es palabra de Dios, es fuerte. Palabras de Pablo, hablando de dos palabras claves. Dice entendimiento entenebrecido. Dice que no andemos así, ¿no? Dice que las personas andan en la vanidad de su mente. He escuchado muchas personas que dicen: yo no voy porque no quiero ir. Yo no voy por A, B, C razones a la iglesia. Hay una mente que no está viendo la luz. Hay una mente que está entenebrecida. Hay una mente que piensa en sí misma y no ve hacia afuera. No deja entrar la luz. Hay algo que está entenebrecido, algo que está nublado. Como ahora, ¿no? Está todo nublado, el sol no nos da directamente y no lo podemos ver de manera directa.
Y más claramente, donde podemos ver en un ejemplo bíblico, obviamente, de cómo es esa mente que está entenebrecida, esa mente que no ve la luz, lo podemos ver claramente en la historia del faraón con el pueblo de Israel. La vanidad en la mente de este faraón hacía que este faraón se apoyara en su propia sabiduría. A muchos de nosotros nos pasa eso. ¿Por qué me tienes que decir eso a mí? No reconocía la soberanía de Dios. Otro punto que tenía ese faraón relacionado a lo que estamos viendo es el entendimiento entenebrecido. Su corazón estaba duro. Veía la verdad y no quería verla. Eran evidentes las señales que sucedían en ese momento. Cada una de las cosas que hacía Dios para que su pueblo saliera, cada una de las plagas. Y aún así, el faraón no quería ver. Había una ignorancia deliberada del faraón de no querer ver lo que Dios estaba haciendo o cómo Dios estaba obrando. Entonces, ¿por qué es necesario entender? Porque como les dije al inicio y reforzando esa idea, si yo no entiendo de qué pecados me voy a arrepentir, si yo no entiendo cómo puedo conocer a Cristo, cómo puedo entregar mi vida a Cristo, cómo puedo saber hoy que yo le estoy adorando a Dios, si no lo entiendo. Gloria a Dios. Ya estamos alzando vuelo, ya estamos ya llegando ahí a las nubes. Y esta es una tercera razón del entendimiento. Y a mí me movió mucho porque no lo había profundizado, recién lo entendí. Y es amar a Dios con entendimiento. Y vamos a irnos a Marcos capítulo 12, versículos 32 y 33. Marcos capítulo 12, versículos 32 y 33. Estamos hablando ahora amar a Dios con entendimiento. ¿Y qué es esto de amar a Dios con entendimiento? Marcos capítulo 12, versículos del 32 al 33. ¿Y quiero escuchar un amén por ahí? Amén. Amén. Marcos capítulo 12, versículos 32 y 33. La palabra de Dios dice así: entonces el escriba le dijo: bien, maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él? Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Qué fuerte, ¿no? Es una joya este pasaje. Yo no le había prestado tanta atención, pero está hablando Jesús o la persona que está al lado de él, están citando un pasaje de Deuteronomio. Deuteronomio 6.5, que después lo pueden leer en casa, pero yo les voy a decir, en Deuteronomio 6.5 dice así: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es uno de los primeros mandamientos de Dios, el primero de todos. Y ustedes me dirán, bueno, en Deuteronomio no sale con todo el entendimiento. Obviamente que no sale, porque la palabra corazón en hebreo es mucho más fuerte que lo que nosotros interpretamos como corazón o inclusive en el griego. Y es por eso que en el Nuevo Testamento, cuando vuelven a citar este pasaje para que se pueda entender,
hablan de corazón, con todo el corazón y con todo el entendimiento, porque tiene que ser algo completo. El amor a Dios no tiene que ser algo sentimental necesariamente, porque sí, nosotros nos acercamos, nos quebrantamos cuando estamos delante de Él, pero la palabra de Dios nos está diciendo que yo tengo que amar a Dios con todo el entendimiento, tengo que esforzarme por entenderlo. Y es un mandamiento de Dios, no lo estoy diciendo yo. Dios está diciendo que yo debo entenderlo. Amén. Aleluya. Alabanza al nombre de Dios. Alaba la familia. Entonces, no es un sentimiento, no es una emoción, es entender, es comprender de manera profunda quién es Él. Y Él dijo que también era verdad, ¿no? Por eso Jesús decía en un pasaje que debemos adorar al Padre en espíritu y en verdad. Y el pasaje que cita, lo voy a leer yo para que no ahorrarles ese trayecto, es en Juan capítulo 4 versículo 24 y dice así, porque Jesús hablaba así: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Y qué es la verdad de la cual estaba hablando Jesús? Juan capítulo 17, versículo 17. Y dice así, escuchen, quiero que se concentren acá, después vemos los versículos. Juan capítulo 17, versículo 17 dice así: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Amén. Hoy estamos aprendiendo que la verdad es la palabra, y lo dice Jesús cuando estuvo orando por sus discípulos. Entonces, ¿por qué debo amar a Dios con mi entendimiento? Porque es un mandato de Dios. Y es interesante porque cuando Jesús hablaba con sus discípulos y, por ejemplo, empezó a citar uno de los libros de Daniel, hablando del fin de los tiempos, y lo voy a leer un pedacito nada más para que más o menos también entiendan que Jesús recalcaba mucho esto en sus discípulos. Mateo capítulo 24, versículo 15. Y decía así. Mateo capítulo 24, versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Fuerte. Ahí estaba hablando de un pasaje de Daniel, hablando del final de los tiempos. Pero no voy a entrar en detalles de ese pasaje de Daniel. Lo que yo quiero es de que cuando Jesús hablaba verdades profundas, él quería que sus discípulos no solamente lo lean, sino que también lo entiendan. Era fundamental. Entonces la escritura misma me enseña y me dice que debo entender. Jesús me lo está diciendo y es un mandato de Dios. Pero vamos a seguir porque este punto también es interesante, porque no sé si han llegado hasta este punto, y es que entender define nuestro destino. Y esta parte es importante también. Entender define nuestro destino. Mateo 24, 39. Mateo capítulo 24, versículo 39. Y es una historia que nosotros conocemos, y los que no la han conocido vamos a conocer un poquito de ese detalle. Mateo capítulo 24, versículo 39. Y
estamos hablando del destino eterno, ¿ya? Y dice así, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué se perdió toda esa generación? ¿De qué está hablando en ese momento Jesús? Está hablando del diluvio, de los tiempos de Noé. No entendieron, lo predicaban y no entendieron. Es correcto lo que dice el pastor. Noé obedeció por fe a Dios en su mandato y los demás no entendían por qué este hombre construía un arca tan grande si no llovía. ¿Por qué estaba obsesionado en construir algo que ellos no estaban viendo? No veían más allá o no querían entender. Y es interesante que Jesús lo tome como ejemplo, ¿no? Y no solamente lo tome como ejemplo de algo histórico, sino como ejemplo de salvación, porque estas personas que no entendieron qué les pasó, murieron. Los únicos que se salvaron, y esto lo podemos ver en Génesis, fue Noé y su familia. Gloria a Dios. Todos los que no entendieron, murieron. Hebreos capítulo 11, versículo 7. Y es la misma Biblia que nos va a explicar un poco ese detalle de Noé. Hebreos capítulo 11, versículo 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, como ahora, que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Sí. En Hebreos podemos observar que esto también va a suceder a la hora que venga Jesucristo nuevamente. Va a haber gente que entienda y va a haber gente que no va a entender. Y esta gente que no va a entender finalmente se va a perder. Por lo tanto, entender define mi futuro. Gloria a Dios. Define mi futuro eterno. ¿Y por qué entender define mi futuro eterno? Yo les quiero citar algo. Quiero que escuchen con atención. Y es algo real, ¿ya? Escuchen, por favor. Dice que un pastor dijo en algún momento, hablando del evangelio, que es algo que nosotros damos por sentado. Hablamos de evangelizar, hablamos del evangelio, pero quiero que entendamos un poco más. Dice, muchas veces el mensaje que se comparte es de la siguiente manera. Si quieres ir al cielo, invita a Jesús en tu corazón. Pero ese no es el mensaje del evangelio. Otra de las palabras que se utilizan, Dios te ama, quiere ser tu amigo, ábrele la puerta de tu corazón. Pero ese tampoco es el mensaje del evangelio. Otra de las palabras que escuchamos, si tú quieres salir de tus problemas y tener salud y prosperidad, ten fe en Cristo. Pero ese tampoco es el mensaje del evangelio. Haz esta oración y serás salvo. Eso tampoco es el mensaje del evangelio. ¿Cuál es el mensaje del evangelio? Primera de Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4.
Primera de Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4. Quiero que vean esta parte porque entender el mensaje del Evangelio va a definir nuestro futuro. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4. Dice así: porque primeramente, lo dice Pablo, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Entienden? Esta parte es muy interesante porque está hablando de los elementos que son muy importantes a la hora de entender lo que es el verdadero evangelio, la buena noticia. Pero si no lo entendemos, es posible de que estemos compartiendo un evangelio que no es el evangelio de Jesucristo. Un evangelio basado en que Jesús va a entrar en tu corazón. Un evangelio basado en que si tienes problemas ya no los vas a tener. No dice eso la palabra de Dios. Ese no es el evangelio que Pablo predicaba. ¿Van entendiendo la importancia de saber entender? Amén, amén, ahí. Todo esto lo van a entender en las clases más avanzadas del estudio bíblico. El Señor es mi reposo. Por los maestros Alexander. Pero ahora que he entendido de que esto puede definir mi futuro, puede definir mi encuentro con Cristo, hay algo que también es interesante porque no solamente es el hecho de yo entender la palabra de Dios, sino también darse a entender. Y ese es el último punto que quiero tocar, es entender y darse a entender. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 19. Sí, Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 19. Ahorita ya vamos a empezar a aterrizar ya. Ya estamos ya. El punto acá es entender y darse a entender. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 19. Y dice así: pero en la iglesia, lo dice Pablo, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros, que 10.000 palabras en lengua desconocida. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros, que 10.000 palabras en lengua desconocida. Qué importante es el hecho de dejarse entender, y Pablo lo demuestra acá. ¿Y yo para qué necesito dejarme entender? Porque la gran comisión es eso. Yo tengo que comunicar el evangelio, pero si yo no entiendo el evangelio, ¿cómo lo puedo comunicar? Y no es hablar 10.000 palabras, es hablar 5 palabras con entendimiento de lo que estoy diciendo para poder hacer la gran comisión. Y espero de que el día de hoy que estamos escuchando la palabra de Dios estemos entendiendo. Amén. La Biblia se describe a sí misma. La Biblia misma se responde a sí misma. La Biblia no vino para estar cerrada para nosotros. Las personas del mundo leen la Biblia y no la entienden. Dios, a través de su Espíritu, permite que nosotros leamos y podamos entenderla. Vemos esos tesoros ahí. Porque ¿qué va a pasar al final? ¿Qué va a suceder al final si no entendemos?
si yo no entiendo claramente el Evangelio de Jesucristo, nos va a pasar lo mismo que relata Jesús en Mateo capítulo 7, versículos 22 y 23. ¿Qué es lo que va a suceder entonces en ese momento en el cual Jesús da un ejemplo de personas que no entendieron el Evangelio? Mateo capítulo 7, versículos 22 y 23. Esto es fuerte, ¿ya? Pero es palabra de Dios y así va a pasar. Dios dice que va a pasar y va a pasar. Estas personas que vamos a ver no entendieron. Y van a darse cuenta por qué. Mateo capítulo 7, versículos 22 y 23. Y dice así: muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y podría agregar, Señor, yo he ido a la iglesia, el Señor es mi reposo todos los domingos, he asistido a los cultos de oración, entregué mi vida, hice esto, hice lo otro, hice tales acciones, diezmé. Pero ¿qué dice? ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. El mensaje es contundente. Hicieron todo lo que ellos entendieron, y ¿qué les pasó? Se perdieron. ¿Quieres perderte también tú? ¿O quieres entender su palabra? Y hay un mensaje de esperanza, de aliento para todos aquellos que entienden la palabra de Dios y quieren entender la palabra de Dios. En Daniel capítulo 12, versículo 3. Daniel es del Antiguo Testamento, considerado uno de los profetas mayores. Daniel capítulo 12, versículos 3 y 10. Y este es un mensaje de esperanza que Dios nos regala. 12, 3. Y luego voy a leer el 12, 10. Daniel capítulo 12, versículo 3, y luego voy a leer el versículo 10. Y dice así: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. El versículo 10 dice lo siguiente: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Entonces, observamos acá de que son aquellos los que entienden, los entendidos, los que finalmente van a resplandecer. Lo que yo tengo que hacer de manera consciente es hacer un esfuerzo, y no debería decir así, pero voy a decirlo, hacer el esfuerzo de leer la palabra de Dios, y no solamente quedarme con eso, sino también de entenderla. Pero algo que también yo quiero que estén tranquilos, porque esto de entender no solamente nos puede pasar a nosotros, sino que también les pasó a los discípulos. Marcos capítulo 9, versículos 31 y 32. Los discípulos que anduvieron con Jesús no entendieron. El hecho de que no entiendas el día de hoy, o que no hayas entendido, no quiere decir que no vayas a entender. Marcos capítulo 9, versículos 31 y 32. Jesús les había dicho múltiples veces de su resurrección, pero ellos
no comprendían ese mensaje. Marcos capítulo 9, versículos 31 y 32. Y dice así: porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Cuando Jesús resucitó, se les apareció y no creyeron por la dureza de sus corazones. Y no quiero que lo busquen, pero esto lo vamos a ver en Marcos capítulo 16, versículo 14. Quiero que escuchen y dice así: finalmente se apareció a los 11 mismos. Ya no eran 12, ¿recuerdan por qué? Y si no lo recuerdan, ya luego les explico. Algo le pasó a uno de ellos. No les quiero hacer spoiler. Estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a lo que no habían creído a los que le habían visto resucitado. No habían entendido todo el tiempo que estuvieron con Jesús las palabras de Jesús. Tenían miedo de preguntarle. No tengas miedo de preguntar. Si algo no entiendes, no tengas miedo de levantar la mano. Debemos todos entender la palabra de Dios. Y yo quiero que finalmente, con todas estas palabras que hemos visto el día de hoy, yo quiero que nosotros nos sentamos motivados, pero a la vez tengamos los ojos atentos y abiertos. Nosotros tenemos que estar animosos a querer estudiar la palabra de Dios, a querer leerla, a querer entenderla. Y a veces nosotros nos sentimos frustrados porque hay cosas que no entendemos. Pero hagamos como Daniel. Dice que Daniel en el capítulo 9, versículos 22 y 23, dice que, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora ha salido para darte sabiduría y entendimiento. Vino un ángel, oró a Daniel, y un ángel vino y le explicó. Dios escucha nuestras oraciones, Dios está al pendiente, Dios quiere que entendamos. Y más si es un mandato de Dios, y más si sabemos de que eso define mi futuro. Cerramos este tiempo entonces ahora y reflexionemos en algunas cosas. El primer punto de reflexión, el llamado a la acción en nuestras vidas, es el tema de trabajando en nuestra tierra. Trabaja con diligencia en esa tierra que Dios te ha dado. Cultiva ese corazón, cultívalo. Haz que ese corazón, esa tierra, sea una tierra fértil, donde pueda crecer un árbol y pueda dar frutos. Y debes atesorar, proteger ese evangelio que Jesucristo te ha regalado. Luego, algo que habíamos visto era que cuál era la necesidad de entender. Pero lo que yo te digo es que te esfuerces en comprender la palabra de Dios. Que conocer el mensaje te va a permitir un arrepentimiento genuino y te va a permitir aceptar verdaderamente a Cristo en tu vida de manera real, de manera que lo puedas entender. Amar a Dios con todo el entendimiento es un mandato divino. Dios te manda que lo entiendas y que lo ames con todo el corazón y con todo el entendimiento. Y con todas tus fuerzas. Primer mandamiento.
También les comenté que entender define nuestro destino eterno. Comprender las verdades del Evangelio y estar preparados, abiertos los ojos, porque no queremos llegar el tiempo en el que Jesús nos diga: nunca os conocí. Y finalmente, entender y darse a entender. Es la gran comisión que el Señor nos ha dado. Tenemos la escuela bíblica, gracias a Dios. Podemos inscribirnos en ella. No le demos chance al enemigo o le demos oportunidad al enemigo que arrebate. En la iglesia hay la escuela bíblica. Está la pastora Lili, que con mucho ahínco temprano está. Hay muchas bendiciones todavía por escudriñar en la palabra. Y eso no lo tiene. Justo me comentó acá mi hermano Eliezer con bastante amor. Me dijo, él ha estado en la alianza, ha llevado por lo menos todo el módulo 1. Me ha dicho, nunca he escuchado o he aprendido lo que ahora estoy aprendiendo acá. Está entendiendo. Qué importante, y lo tenemos acá en la iglesia. Somos 20, 25, tenemos que estar todos en la escuela bíblica. ¿Por qué? Porque no solamente va a ser para nosotros, va a ser porque tenemos que compartir el Evangelio. Tiene que seguirse comunicando y tengo que darme a entender. Nos paramos, mis hermanos, para hacer una oración. Cerramos nuestros ojos. Te agradecemos, oh Dios, bendito Padre, Dios Todopoderoso. Tu majestuosidad es inmensa, Señor. Tú, bendito Padre, que tienes el control de todo. Tu amor es infinito y tu gracia, Señor, no la podemos comprender. Pero el día de hoy, Señor, queremos entregarnos a ti con todo, Señor, con todo nuestro corazón, con todo nuestro entendimiento, con todas nuestras fuerzas. Hoy, Señor, soy consciente de que debo entenderte, entender tu palabra. Así que, Padre Santo, prepara esta tierra, Señor. Esta tierra que estaba condenada, Padre bendito, prepárala para tu gracia, Padre Santo. Queremos dar fruto y fruto en abundancia. Queremos que esa semilla de la palabra de Dios siga creciendo en nuestras vidas y que podamos hacer la gran comisión, Señor, y podamos, Padre Santo, compartir con otros el Evangelio y poder, Señor, seguir creciendo en ti. Somos vasijas de barro, Señor. Llénanos de ti, bendito Dios, el día de hoy. Así que en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, el pueblo de Dios dice, amén.